Vale, vamos allá con el tema 9 de fundamentos de investigación. La observación. ¿Cuáles serían las características dentro de la observación de este tema 9? Tendríamos la observación científica, la observación como técnica de recogida de datos, la observación como estrategia metodológica, esos grados de estructuración de la situación y los grados de participación dentro de las características. Así que vamos a empezar con la observación científica. ¿Qué sería la observación científica? Es una forma de captar la realidad que puede ser aplicada con rigor y sistematicidad y que en definitiva posibilita la recogida de información relevante en un estudio científico. Eso sería la observación científica. ¿Qué sería la observación como técnica de recogida de datos? Pues puede estar dentro de cualquier tipo de diseño de investigación, adecuándose a los objetivos generales de la investigación, proporcionando información fiable, válida y útil a los objetivos del diseño. Luego tendríamos la observación como estrategia metodológica, que sería pues el método observacional, que se caracteriza por la ausencia de intervención del investigador en el fenómeno del estudio, ya que el objetivo es el estudio del comportamiento espontáneo de los sujetos. Hay unos criterios para poder considerar esta observación como científica. ¿Cuáles serían? Tendríamos tres. 1. Que permite la comprobación de la hipótesis, lógicamente. 2. Garantiza la replicabilidad de los resultados al utilizar procedimientos objetivos, válidos y fiables. Y 3. Contribuye al desarrollo teórico al proporcionar resultados válidos en marcos específicos del conocimiento. Entonces, esto sería la observación como estrategia metodológica, este método metodológico. ¿Cuál es el método? Pues observacional, como su propio nombre indica, el tema, la observación. Entonces, básicamente es que la mayor característica, es que hay ausencia por parte de intervención por parte del investigador, ya que realmente lo que hace es el estudiar el comportamiento espontáneo de los sujetos. Entonces habría unos criterios para considerar que esa observación es científica, pues los que acabamos de citar: permitir la comprobación de la hipótesis, garantizar la replicabilidad de los resultados y contribuir al desarrollo teórico. ¿Cuáles serían los grados de estructuración de la situación? Pues estaría la observación natural o la observación estructurada. La observación natural, situación en la que se observa completamente de forma natural, en entorno y contexto habitual y sin ningún tipo de modificación provocada por el investigador. De forma natural, completamente. Luego tendríamos la organización estructurada, que es que el investigador determina algunos elementos de la situación y por lo tanto los elementos estimulares que inciden sobre el sujeto a observar. Y por último, dentro de las características de este tema 9 de la observación, tendríamos los grados de participación. ¿Cómo serían los grados de participación? Pues una observación externa, la no participante, una observación, sí, participante, y después la autoobservación. Vamos con la no participante, o con la externa también llamada. La no participante, el observador ajeno a la situación con escasa o nula interacción con los participantes. Esto facilita la objetividad en el registro. Y luego tendríamos la observación participante, donde el observador se integra en la dinámica del fenómeno de estudio al estudio que haya. Esto trae un riesgo de subjetividad, porque estás alterando el curso natural. Y por último tendríamos la autoobservación, que es que el propio individuo registra su conducta. Entonces se usa poco en investigación básica, es más bien para los diagnósticos y para el seguimiento de la intervención. Entonces nos quedamos con eso, los grados de participación dentro de las características de la observación. Tenemos la observación no participante, cuando no participa el observador es ajeno, por lo cual no hay interacción, es muy escasa o nula. Entonces eso es más objetivo, facilita la objetividad en ese registro. Luego tendríamos la observación participante, donde ya se integra el observador, ya se mete dentro de la dinámica del estudio. Pero esto puede alterar pues, el curso natural, que puede haber un riesgo de subjetividad. Y luego tendríamos pues, la autoobservación que acabamos de citar ahora mismo, que el propio individuo es el que registra su conducta, autoobservación. Vale, esas serían las características de la observación. Ahora nos podríamos meter con las fases. Con las fases en este caso. Vamos a empezar con categorización, que básicamente es qué observar. Entonces, ¿qué sería esto
de categorización? Pues es una identificación clara y objetiva de las conductas o elementos a observar, a través de su descripción o definición por parte del investigador. El sistema de categorías permite realizar el registro, ya que selecciona y define las conductas relevantes del estudio, y en las que el investigador debe focalizar la atención. ¿Cuáles serían las vías para iniciar el proceso de categorización? 1. Bibliografía existente sobre los modelos teóricos explicativos y de investigaciones anteriores. 2. Observaciones informales o asistemáticas preliminares. Esas serían las vías para iniciar ese proceso. Una bibliografía existente sobre esos modelos teóricos o de investigaciones anteriores y demás. Y observaciones informales o asistemáticas preliminares. Esas serían las vías para iniciar ese proceso de categorización, de qué observar. Luego, importante, operativizar. ¿Qué es esto? Pues clasificación de comportamientos asignados a diferentes categorías. Establecer un sistema de clasificación de comportamiento y eventos que bajo criterio teórico contribuye a diferenciar el comportamiento de los participantes. El sistema de categorías, que es que cuando hemos definido 2 o más categorías para la observación y el registro de un mismo fenómeno desde una determinada dimensión de análisis. Y luego tendríamos la condición M, que aparece ahí. Cada sistema de categorías debe responder a las exigencias de 1. Exhaustividad y 2. Mutua exclusividad. De esa condición M. ¿Qué es la exhaustividad? Pues que debe existir una categoría para cada una de las conductas relevantes posibles que puedan aparecer en la observación. Y en el nivel de análisis del sistema. No puede haber varios vacíos o lagunas en el registro. Y por último, la 2, la mutua exclusividad. Recordamos, condición M. Cada sistema de categorías debe responder a unas exigencias. ¿Cuáles son esas exigencias? La exhaustividad y la mutua exclusividad. Exhaustividad, como ya hemos comentado, y la mutua exclusividad. ¿Qué significa esto de mutua exclusividad? Pues que las categorías deben estar definidas sin ambigüedades, de manera que cada conducta observada pueda ser asignada a una categoría o código dentro de esa dimensión de análisis. Sistemas de categorías complejos. Tendríamos las dimensiones de análisis, en este caso, dimensiones de análisis, que es cuando queremos observar una conducta teniendo en cuenta varias de ellas, creamos un subsistema para cada una, como un índice y un subíndice, por entenderlo así. Son dimensiones de análisis. Y distintos participantes, subsistemas diferentes para cada uno de ellos. Ahora nos vamos a meter con el muestreo y el registro, como podéis apreciar aquí en el cuadro. Vimos las fases que aparecían ahí de categorización y demás. Y ahora el muestreo y registro. Muestreo y registro. Hay procedimientos de muestreo y procedimientos de registro. Como dice su nombre, muestreo y registro, pues procedimientos de muestreo y procedimientos de registro. Los procedimientos de muestreo, ¿a quién? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y demás. ¿Cuándo observar? ¿Dónde observar? ¿Cuánto tiempo observar? ¿Y a quién observar? Esos serían los procedimientos de muestreo. Y el procedimiento de registro es cómo observamos. Nos quedamos con esas dos diferencias. Procedimiento de muestreo y procedimiento de registro. Una cosa es el muestreo y otra cosa es el registro. Pues el muestreo, pues a quién, cuánto tiempo, dónde, cuándo observar, demás. Y el procedimiento es el cómo observar. Vale. El procedimiento de registro, quiero decir. Sería cómo observar. Vamos con los procedimientos de muestreo. Tendríamos dos tipos de procedimientos de muestreo. Tendríamos el muestreo intersesional y el muestreo intrasesional. ¿Veis ahí? Inter e intra, para diferenciarlos, quiero decir. Dentro de intersesional, selección fija y selección aleatoria. ¿Qué significa la selección fija? Pues aplicación de un criterio fijo, pues temporal, conductual, situacional o de actividad, para determinar los lugares y los momentos de la observación. Esto limita la representatividad de los datos a esos momentos y lugares. Entonces, selección fija es una aplicación de un criterio fijo, básicamente. Y la selección aleatoria es un muestreo aleatorio simple. Pues los inicios de las sesiones de observación se seleccionan aleatoriamente en el periodo de observación. Estos ya serían datos más representativos, al contrario que en la selección fija, pero es poco viable en muchas investigaciones debido a la disponibilidad de los pacientes. Bueno, de los participantes, perdón. Pues nos quedamos con eso, muestreo y registro. Están los procedimientos de muestreo y los procedimientos de registro. Los procedimientos de muestreo, a quién, cuánto tiempo, dónde, cuándo observar y demás. Y los procedimientos de registro es cómo observar. Ahora nos metemos en los de muestreo, en el que decíamos a quién, cuánto, dónde, cuándo y demás. ¿Qué dos tipos de muestreo hay? Intersesional e intrasesional.
Pues muestreo interseccional, en este caso, interseccional, selección fija, lo que hablábamos, aplicación de un criterio fijo. Y selección aleatoria, muestreo aleatorio simple, que son los inicios de las sesiones de observación, se seleccionan aleatoriamente en ese periodo de observación. Serían unos datos más representativos que la selección fija. Pero bueno, es poco viable en muchas investigaciones porque debido a la disponibilidad de los participantes. Eso era dentro de los procedimientos de muestreo. Muestreo interseccional y ahora muestreo intra. Inter e intra. Intra, tenemos una serie de características. Focal. ¿Qué significa focal? Foco, en una sola persona. Pues eso es, un solo individuo o una unidad muestral. Entonces se convierte en el foco de atención sostenida del observador durante toda la sesión. Solamente a ese individuo o a esa unidad muestral, como se le quiera llamar. ¿Qué significa esto? Pues especificar de forma previa al registro, es lo que habría que hacer, cuáles son los individuos focales de cada sesión y qué hacer si estos dejan de ser observables. Eso sería una de las características del muestreo intrasesional. Bueno, características, tipos más bien, vamos a decir, dentro de los muestreos intrasesionales más bien. De barrido o multifocal. Si antes dimos focal, ahora vemos multifocal, pues lo que está haciendo es que el observador focaliza a cada uno de los individuos en periodos de tiempo breves, pasando de uno a otro, multi, en un orden establecido y que puede repetirse varias veces a lo largo de la sesión, multifocal, de barrido, como se le quiera llamar. La mayoría de este tipo de estos tipos diferentes dentro de muestreos y demás siempre tienen dos o tres nombres. Entonces quedaos con el que más, sobre todo con los primeros, que suelen ser los que más relevancia o más uso se les suele dar. Pero bueno, es bueno saber uno o dos, porque muchas veces una palabra a lo mejor no te llama nada, pero la otra sí. Por ejemplo, de barrido, pues a lo mejor lo puedes interpretar. Pero multifocal va mejor porque si te estás aprendiendo arriba focal, pues ya dices, vale, focal, multifocal. Pero bueno, eso ya cada uno como vea. La duración de los intervalos debe ser la misma para todos los individuos y en todos los barridos de las sesiones. Esto trae una serie de limitaciones que, al ser discontinuo, no permite analizar secuencias de conducta de los individuos. Vale, luego tendríamos el uso dentro de este muestreo intrasesional. Está el focal, multifocal y ahora de uso combinado. Uso combinado, pues la propia palabra ya nos lo dice un poco. Se puede observar focalmente a un individuo y cada cierto tiempo realizas un barrido. Vamos, haces un focal y después a X tiempo un multifocal. De ahí la palabra, uso combinado. Y por último el muestreo ad libitum, que es un antimuestreo. Vamos, de criterio. Atender a lo que al observador le parece más interesante en cada momento. Entonces son observaciones informales previas, fuentes de sesgos y no replicabilidad de los resultados. Nos quedamos con eso entonces, muestreo y registro. Dimos procedimientos de muestreo, donde explicábamos a quién, cuánto tiempo, dónde y demás. Entonces, dentro de esos procedimientos de muestreo están el muestreo intersesional con selección fija y aleatoria. Y muestreo intrasesional, donde está el focal, el multifocal, el combo de los dos, el uso combinado, y el muestreo ad libitum. Y ahora que ya hemos dado los procedimientos de muestreo, nos pasaríamos a los procedimientos de registro, que como recordábamos era cómo observar. ¿Qué sería registro? ¿Qué es el registro en sí, para entendernos bien? Es anotar las conductas para tener una constancia de su ocurrencia, sus propiedades y su orden de aparición. Vamos, lo que todo el mundo entiende como registro, un registro de toda la vida. Codificación. ¿Qué es esto? Cuando el registro se apoya en unos códigos, pues letras, símbolos que representan unas categorías de sistema. Pues, por ejemplo, en esta carrera, el código que nos pone delante de psicología, que pone 6, 0, 2, tal, no sé cuánto. Ese tipo, eso es una forma de registro y, bueno, de codificación. Modos. ¿Cuáles serían los modos de procedimiento de registro? Observación directa, bueno, en vivo o in vivo. Y la utilización de la tecnología para una observación continua. ¿Qué dos tipos tenemos dentro de lo que vamos a dar nosotros? Dentro de los procedimientos de registro. El RAUT, que es por unidades de tiempo, y el RAT, que es por transiciones de conducta. RAUT puntual, solo se registra la conducta que está ocurriendo en momentos específicos de la sesión, de ahí la palabra puntual, en un punto exacto, no durante todo el tiempo, sino lo que está ocurriendo en momentos específicos de dicha sesión, y el RAUT de intervalos, que es en periodos de tiempo establecidos, que eso es una información más incompleta.
RAT. Dimos route, acordamos bien de esas 4 letras, route y rat. Simplemente te sabes la de arriba y la de abajo le quitas la U. O piensas en lo que sea, cada uno que tenga sus formas. RAT, por transiciones de conducta. Entonces, se anotan todas las ocurrencias de las categorías conductuales indicando, en este caso en el SC, que se esté aplicando en el orden en el que ocurren. Entonces, permite análisis de secuencia de comportamientos y un registro continuo y completo, salvo que el procedimiento de muestreo lo impida. Entonces, nos quedamos con eso. Procedimientos de registro, que es cómo observar. Definimos lo que es un registro, que es anotar las conductas, para así tener una constancia de lo que ocurre y deja de ocurrir. Y la codificación, que es la utilización de códigos, letras, símbolos y demás. Y luego los modos. Hay una observación directa, que es en vivo, y una utilización de la tecnología para una observación continua. ¿Qué tipos hay de procedimientos de registro? El route, que es por unidades de tiempo. Por ejemplo, el route puntual, que decir que veíamos ahí, solo se está registrando la conducta que está ocurriendo en un momento específico de la sesión. O el route de intervalos, que es que en periodos de tiempo establecidos y demás. Y por último tenemos el RAT, que es por transiciones de conducta, que se anotan todas las ocurrencias de las categorías conductuales indicadas en este caso. Y después pues ya nos meteríamos en lo que vemos aquí, métrica de la observación. ¿Qué sería métrica de la observación? Vemos una serie de puntos a tener en cuenta aquí. Frecuencia, que es una medida cuantitativa discreta, medida en escala de intervalo. Un número concreto de veces que se da una determinada conducta que constituye una categoría. Imagino que los que hayan dado análisis de datos y demás conocerán ya un poquillo también este tipo de cosas. Pero bueno, básicamente la frecuencia es eso, es un número concreto de veces que se está dando una conducta. Y eso hace que constituya una categoría. Tasa de la categoría. Bueno, como veis aquí lleva una serie de simbología que yo intuyo que ya se puede mirar o se puede entender bien. Frecuencia, la F, que aparece así entre paréntesis la J. Bueno, tasa de la categoría, V, frecuencia relativa, P. Ya se va viendo. Tasa de la categoría, frecuencia, en este caso partido del tiempo total de observaciones, como podéis ver ahí. F, que sería la frecuencia de antes, partido de la T, que es el tiempo total. Pero bueno, para que lo sepáis, tasa de categoría. Frecuencia partido del tiempo total de observaciones. Frecuencia relativa, pues es la frecuencia, pero partido del total de eventos registrados. ¿Veis aquí el símbolo de la sumatoria, de la totalidad? En este caso, simplemente es sabérselo. Frecuencia de transición, número de veces en el tiempo de observación que tras la conducta y en este caso se ha dado a la J. Frecuencia de transición, frecuencia relativa de transición, como podéis apreciar ya en el cuadro. Duración de la ocurrencia, que es el tiempo ocupado por cada ocurrencia individual de la categoría. La duración, pues, imagino que también, número total de unidades de tiempo que ocupan todas las ocurrencias de la categoría durante el periodo de observación. Todo esto, como os he dicho, medidas cuantitativas continuas en escala de razón, las escalas de intervalo de razón, todo eso se dan más materias, pero bueno, análisis de datos es una buena materia que lo explica perfectamente también. Pero bueno, para que lo sepáis, que aparezca aquí también. Duración media, que es la duración partido de la frecuencia. Esa frecuencia del principio que veíamos, pues simplemente es eso, es la media, la duración entre partido de esa frecuencia. Duración relativa o de prevalencia es la duración de la categoría partida del tiempo total de observación. Y la intensidad, que es de la escala ordinal, no todas las categorías pues lo admiten. Vámonos con el control de calidad, ya que esto ya es más un tema de chapatoria y no de comprensión total. Hay que entenderlo desde el punto de vista de saber lo que es una frecuencia y después cómo va cambiando. Y la utilización y la duración media, y cómo esa duración básicamente es coger todo ese total de unidades de tiempo y partir y demás. Vale. Control de calidad. ¿Qué sería el control de calidad? Que esto ya también se puede intuir un poco si piensas en alguna empresa donde tienen una serie de controles de calidad y demás. Pues lo mismo se puede aplicar para este tema de observación. ¿Cuál sería el control de calidad? Tendríamos la estimación de la fiabilidad, y fuentes de error y formas de control. La estimación de la fiabilidad
tendríamos la fiabilidad intra-observador, intra, otra vez, fiabilidad inter-observadores, inter otra vez, y fiabilidad por consenso. ¿Qué sería la fiabilidad intra-observador? Es índice de acuerdo de los diferentes registros de un mismo observador en dos momentos diferentes. Entonces, índice de acuerdo de los diferentes registros de un mismo observador en dos momentos diferentes. Fiabilidad interobservador, pues serán dos observadores adecuadamente entrenados, trabajan de forma independiente y se confrontan sus registros. Vamos, no se duplican todas las sesiones, sino una muestra de ellas, en torno al 30%. Entonces nos quedamos con eso, fiabilidad interobservador. Son dos observadores adecuadamente entrenados. Entonces trabajan de forma independiente, y se confrontan sus registros. Y por último, la fiabilidad por consenso, dentro de la estimación de la fiabilidad. Fiabilidad intraobservador, interobservador y fiabilidad por consenso. Fiabilidad por consenso, ajuste progresivo de los registros de los observadores mediante la aplicación del SC de forma conjunta y negociada. Un consenso, vamos. Índice de acuerdo más aceptado, el índice kappa. Importante saber este. Índice kappa. A partir de la matriz de acuerdos se calcula la proporción de acuerdos observados, considerando que los datos son fiables si se obtienen valores superiores al 0,7. Esto lo vais a ver mucho en el libro. Índice kappa, hay que quedarse con eso. Posiblemente sea lo más importante de este cuadrito de control de calidad. No le quito mérito o valor a las otras cosas, pero quiero decir que es bastante importante, ya no solamente porque aparezcan exámenes y demás. Fiabilidad por consenso. Índice kappa, que es la fiabilidad por consenso, ajuste progresivo de los registros de los observadores mediante la aplicación del SC de forma conjunta y negociada. Conjunta y negociada, un consenso. Índice de acuerdo más aceptado, índice kappa, que a partir de una matriz de acuerdos se calcula una proporción de acuerdos observados. Entonces, consideramos que los datos son fiables si se obtienen unos valores superiores a 0,7. Después simplemente es intentar memorizar un poquito ese dígito de 0,7 o lo que sea. Pues como el rango de heredabilidad en psicobiología, que es 0,7, 0,75, tal. Pues cada uno que aplique la norma que mejor le venga. Una mnemotecnia o lo que sea. Fuentes de error y formas de control. El observador. ¿Qué tendríamos aquí? El observador. Entrenamiento de los observadores en la aplicación del sistema de categorías específico del estudio. En sesiones de entrenamiento que deben durar hasta alcanzar un grado de fiabilidad por consenso. Eso es lo que tenemos como el observador. Deriva del observador y expectativas del observador. ¿Qué sería la deriva del observador? Pues interpretaciones y adaptaciones idiosincráticas de las definiciones originales de las categorías. Control, estudios periódicos de la fiabilidad para analizar las causas de su merma y corregirlas. Eso sería la deriva del observador. Una interpretación y adaptaciones idiosincráticas, en este caso, de las definiciones originales de las categorías. Eso sería la deriva del observador. Y las expectativas del observador pueden llevar a identificar conductas con categorías que no son, o no percibir otras que sí que son. Como las técnicas del ciego, vamos. ¿Os acordáis del ciego, doble ciego? Todo este rollo. El sujeto. La reactividad. Si los participantes saben que son observados, existe riesgo de lo que llamamos reactividad. Pueden modificar su conducta, voluntaria o involuntariamente. En el control, lo ideal, sujetos ingenuos, vamos, problemas éticos y demás. Evitar al máximo la visibilidad del observador. Entonces, en el sujeto, tema importante a tener en cuenta, el riesgo de reactividad. Si saben que son observados, existe ese riesgo. Sistema de categorías, pues problemas de definición de categorías. Todo lo que estamos viendo aquí son los problemas o las fuentes de error y las formas de poder controlarlas, quiero decir. Sistema de categorías, problemas de definición de categorías, una excesiva amplitud o complejidad del sistema o la aplicación de códigos arbitrarios, demasiado alejados del significado de las categorías, pueden ser una fuente de error en el registro. Y por último, ya nos queda, como la mayoría de los temas, el análisis de datos. Tendríamos el análisis exploratorio versus el confirmatorio. Y después el macroanálisis versus el microanálisis. Vale, nos metemos en el análisis de datos con el análisis exploratorio contra el confirmatorio. El exploratorio,
que sería etapas iniciales, explorar todos los datos hasta encontrar ocurrencias o relaciones significativas. Riesgo de encontrar relaciones espurias. Luego tendríamos el confirmatorio, que en el confirmatorio es orientado a la contrastación de hipótesis, siempre teniendo en cuenta que las relaciones que predicen las hipótesis han de ser en términos de causalidad. Entonces, esos dos temas a entender bien, exploratorio y confirmatorio. Es el análisis uno contra el otro, por así entenderlo. El exploratorio, etapas iniciales, explora todos los datos hasta encontrar unas ocurrencias o relaciones significativas, pero tiene el riesgo de encontrar relaciones espurias en ese caso. Confirmatorio, orientado a la contrastación de hipótesis, siempre teniendo en cuenta que las relaciones que predicen las hipótesis han de ser en términos de causalidad. Y por último ya nos quedaría el macroanálisis contra el microanálisis. Macro grande, micro pequeño, ya ahí ya lo podéis ir sacando un poquillo. Pero bueno, macroanálisis, la descripción y el estudio de las relaciones se hacen a través de medidas globales, como las frecuencias, las duraciones o las derivadas. Y el microanálisis, pues estudia las relaciones entre unidades de conducta que a modo de eslabones de una cadena describen el comportamiento del individuo o del grupo. Es un análisis secuencial o de secuencias. Y así nos quedaríamos con este tema de la observación. Quizás dentro de los que hay por aquí, pues tampoco es que sea el más difícil. Pero bueno, tiene sus detallitos, hay que saber una serie de características y de fases y acordarnos bien de ese muestreo interseccional y el muestreo intraseccional. Mira que es difícil decirlo, intraseccional. Y dentro de los registros después acordarnos del RAUT y del RAT. Tema de las métricas que habíamos dado, después acordarse bien del índice kappa, el tema de la fiabilidad por consenso y demás, y después nos podemos ya quedar con lo que acabamos de decir ahora al final, que sería el análisis exploratorio contra el confirmatorio y el macroanálisis contra el microanálisis. Ese macroanálisis, entendiéndolo como unas medidas globales, en este caso como frecuencias y las duraciones o las derivadas, y el microanálisis ya viéndolo más bien como un eslabón para formar esa cadena. Básicamente es con lo que nos tenemos que quedar de este tema. Después ya nos quedaría el tema 10, que sería la investigación cualitativa, que seguramente incluso puede que lo grabe ya mañana o hoy, otra vez también. Y ya por último ya tengo ahí un resumen del tema 11, del informe y demás, que está muy bien. Este cuadro también está muy bien, pero bueno, como metieron alguna cosilla nueva, algún pequeño detalle que cambiaron ahí a raíz de la segunda edición del libro, adaptada en el 2019-2020, bueno, de este año ya, pues lo meteré también, aparte de los cuadros. Así que después a ver si grabo este también. Y nada, mucha suerte a los que tengáis examen ya el lunes, si no recuerdo mal, creo que empezaban el lunes. Yo tengo el primero el martes, pero bueno, para el que tenga el lunes, pues mucho ánimo y que haya suerte. Creo que el primero son psicobiología y demás, así que bueno, a ver si sale bien la cosa y si no, bueno, siempre queda otra oportunidad por si acaso. Pero bueno, si puede ser, mejor que no. Y nada, hasta la próxima y mucha suerte.